Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra propuesta. Hoy es miércoles 18 de marzo. Como siempre, nosotros prestos a comentarles las informaciones más importantes, los hechos que en las últimas horas se han convertido en noticias en nuestro país y el resto del mundo. La República Dominicana entra en un proceso de atención permanente en cuanto al coronavirus y otros temas serán lo que nosotros abordaremos en esta mañana. Así que quédese con nosotros y gracias por iniciar su jornada con Despierta RD. Buenos días, chicos. Buenos días, Ana Mercy. Buenos días, Cristian Cabrera. Buenos días, país. Se tenía que hacer y se hizo. Y se hizo. Se tenía que hacer y se hizo. De manera que ahora nos toca a nosotros colaborar. Buenos días. Vamos al mambo. Cristian Buenos Cabrera. días, amigos. Bienvenidos a su espacio de las mañanas. Despierta RD. Aquí comentaremos diversos temas y analizaremos lo que ocurre en el país y en gran parte del mundo con esta playa de periodistas muy capaces de analizar temas como este. Bienvenidos a su programa Despierta RD. Mira, Ana Miren, Mercy. estoy muy contenta. Escúcheme, antes de que... Muy contenta y mucho frío. Sí, Antes contenta y con frío, pero contenta más por la actitud que he visto en la población dominicana. Mire, justamente cuando se dan casos como estos, se atina mucho a sacar provecho de cualquier lado. Sí. Los empresarios, y hay que entenderlos, lo primero que miden es cuánto voy a perder si toman la decisión de esto y esto y esto y esto. Es entendible, lo que no es humano pensar así. Pero bueno, no vamos a entrar en disquisiciones con el criterio que los empresarios deben asumir en cualquier momento. En cualquier momento ellos asumen su beneficio o su perjuicio. O sea, defender su beneficio y contrariar el perjuicio que en algún momento pudiera afectarle. Y sobre todo en momentos como este que era inminente la decisión. Era inminente la decisión. Que de hecho ya eso se está manejando a grandes escalas. O sea, el cómo sucedió, por qué sucedió. Las grandes naciones, ahí pudimos escuchar un video de Vladimir Putin haciendo acusaciones directas hacia personas que sencillamente tuvieron no solamente algo que ver, sino todo, que se la ingeniaron para crear esto. Pero nadie puede demostrar esto, digo por el momento, pero esas acusaciones que hace Vladimir Putin dejan mucho que entender, no que desear, que entender. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando el embajador chino estuvo en el país, en el canal, en nuestro programa de entrevistas simultáneas, allí pues yo le pregunté que si era cierto o no lo que se comentaba de que aquello de del virus del COVID-19 había sido una especie de, dicho de buena manera, para no indilgar responsabilidad a nadie, de cepa de laboratorio, como que de alguna manera se había estado pensando en un arma química. Yo le hice esa pregunta al embajador chino en el país. ¿Por qué? Hubei es la ciudad, el epicentro, en la provincia de Wuhan, donde el virus pues explosionó. Sin indilgarle responsabilidad directa a los chinos, pues yo sencillamente hice la pregunta porque el periodista está para eso. Y en modo alguno significa que uno está asumiendo acusación directa contra nadie. Pero bueno, ya las cosas se van como que desenredando. Ayer el presidente ruso, Vladimir Putin, hace ese llamamiento a que él, bueno, justamente en Rusia, no sé si son 6 o 10 casos que se han dado y todos los han resuelto. En Rusia, yo no sé cuántos millones de rusos son, pero en todo el territorio ruso, que es el más vasto del mundo, es el país que más territorio tiene, pero además
es el país que más bajas temperaturas tiene y en ese sentido el virus donde más muta es donde más frío hace. Sin embargo, en Rusia hay muy pocos infectados y ya han sido liberados de eso. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero bueno, vamos al patio. En el patio muchos sectores habían estado criticando, sobre todo políticos, con un discurso de barricada, acusando al gobierno, específicamente al presidente Danilo Medina, porque no había tomado las decisiones del lugar. Avisó que las tomaría, los criticaron. Decidió tomarla, lo criticaron. La tomó, lo criticaron. Vamos a ver qué pasa ahora. Incluso se había hablado de que las autoridades de salud pública ocultaban algo, que ocultaban cifras. Señores, eso nada más dañino que eso. Por no decirle de otra manera, nada más dañino que eso, porque el país tiene acuerdos con organismos internacionales como la OPS y la OMS, que si de alguna manera entra en la errática decisión de ocultar cifras, las consecuencias son muy graves, es lo primero. Pero lo segundo es que lo catastrófico que eso sería para la sociedad dominicana, para cada uno de los dominicanos y dominicanas que vivimos aquí, sería la hecatombe. Entonces, yo estoy convencido de que las cifras que hemos tenido son esas las que han manejado. Sobre el estado de excepción o la decisión que otorga libertad la Constitución de la República, lamentablemente debiera ser uno de los primeros capítulos de la Constitución de la República, pero es uno de los últimos y no por eso es menos importante. Pero bueno, en el capítulo 8 de los estados de excepción, el artículo 62 dice: se consideran estado de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias. O sea, por eso habla de situaciones extraordinarias al principio. El presidente de la República, con la autorización del Congreso Nacional, podrá aclarar los estados de excepción en sus 3 modalidades: estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia, que fue lo que él hizo ayer o anoche. Me imagino que ese discurso está grabado desde el lunes y no anoche. Habla de un estado de emergencia. Artículo 263 dice el estado, bueno, vamos específicamente al estado de emergencia, que fue lo que se llamó anoche, repito. Estado de emergencia es el 265. El estado de emergencia podrá declararse cuando ocurran hechos distintos a los previstos en los artículos 263 y 264. O sea, estamos hablando de estado de defensa y estado de conmoción interior, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país o que constituyan calamidad pública. De manera que nada inventado bajo la tierra y ahí está tomado el paso y la decisión de declarar en estado de emergencia el país. Yo no voy a entrar en detalles porque el país tuvo oportunidad para verlo ayer. Las redes sociales han explotado la información como la que más. El mismo texto del discurso del presidente Danilo Medina está disponible en varias páginas, sobre todo en las páginas de la Presidencia de la República. Entonces yo creo que ahora nos toca a nosotros. Ya habíamos arengado a favor de eso, habíamos pedido que la ciudadanía fuera lo más solidaria posible y que con vehemencia defendiéramos las acciones pro salud del pueblo dominicano. Miren, yo comenzaba hablando de que estaba contenta porque había visto que los dominicanos
después de todas estas medidas, habíamos comenzado a tomar la conciencia y la responsabilidad que nos corresponde ahora a nosotros, después de las explicaciones que dice Ulises, tomó el gobierno, nos toca a nosotros hacernos responsables de lo que debemos hacer. En lo que el presidente Medina habló ayer, que cuando el presidente anunció el discurso, desde el lunes, importantes instituciones privadas de nuestro país y a nivel de familias, pues ya habíamos comenzado a tomar ciertas medidas. Yo creo que el discurso del presidente Medina vino a completar lo que habían hecho ya universidades, centros de estudios primarios y secundarios y algunas otras instituciones que por decisión propia, por ejemplo, en mi clínica dental, a donde yo asisto, Dental Suite, le mandó un correo o un mensaje a todos sus pacientes poniendo números a su disposición por si había una emergencia, antes justo de que hablara el presidente. Lo propio, usted comenzó a verlo en tiendas de productos que no son de servicios, servicios de primera necesidad, que comenzaron a subir en las redes sociales las medidas, las medidas de prevención contra el coronavirus. Ayer, el presidente Medina, en un resumen, declaró esto. Declaración de emergencia nacional, cierre de fronteras por 15 días, suspendidas las clases hasta el 13 de abril, suspendidos por 15 días eventos en toda índole, restaurantes cerrados, solo servicios a domicilio y take-out, suspendidas actividades comerciales por 15 días, menos las actividades de necesidad primaria. Empleados públicos de más de 60 años y de alto riesgo no trabajarán, los demás trabajarán al 50%. Miren, esa medida del 60 años en adelante, debemos aplicárnoslas todos aquellos que sabemos que tenemos una condición de salud. ¿Por qué? Porque si algo no nos ha favorecido a los dominicanos en los últimos días, ha sido el cambio climático. Si usted está dentro de su casa, usted tiene una temperatura, que a veces usted dice, pero hace calor como en todos los sitios, pero ahora no, ahora hace calor en su casa y afuera una brisita fresca que da una gripe, mire, sabrosa, o una alergia, y eso hay que cuidarse. Aquí habla de 60 años, incluso lo que no llegamos a 60 años, debemos estar protegidos y cuidados de cualquier gripecita, porque esto puede confundirse. Se recomienda a las empresas que requieran el mínimo necesario de asistencia a los trabajos. En el área de salud, laboratorios privados podrían realizar pruebas del coronavirus. Ayer hablábamos nosotros de 2 laboratorios en el país que reúnen todos los requisitos para hacer estas pruebas. Habilitación de centros de aislamientos, hospitales, clínicas con accesos limitados. Si usted no tiene que ir a un hospital porque no tenga una emergencia, quédese en su casa. Usted no sabe lo que puede encontrar. Áreas de aislamiento en clínicas. Las ARS cubrirán los gastos del coronavirus. Una excelente noticia porque esas nunca entran en nada. En las medidas comerciales, la DGII dejará de aplicar APAC al sector hotelero. Dividir las 4 pagos, el ISR. Facilidades de pago de anticipo. Hacienda coordinará cualquier asistencia para pagos de impuestos. Miren, todas las medidas tomadas por el presidente Danilo Medina en el día de ayer son serias y son responsables. Nos corresponde a nosotros ahora cumplirlas. ¿Ustedes saben por qué? Porque ayer uno de mis hijos me mandó varias fotos de supermercados y a mí yo entré en pánico. Pero ¿cómo es posible que no estamos en un momento tan desesperados y no tengamos ni siquiera dónde abastecernos? Estos sitios van a seguir abiertos en las medidas de las necesidades que nosotros tenemos. Compre lo que usted va a necesitar. Y preocúpese, porque en su casa todos estemos, desde nuestras casas cada quien esté cuidándose, desde los niños hasta el más mayor, porque esa es la necesidad. Incluso hay universidades y escuelas que ya tienen un sistema virtual que le permitirá dar el servicio de clases a los estudiantes. Ahora bien, el virus se queda en todas las superficies, plásticas, hierro y madera. Vamos a desarrollar un sistema de limpieza interno que nos permita a nosotros cada cierto tiempo pues higienizar nuestro entorno y nuestra casa. Pero ahora
estas medidas nos corresponden a nosotros, sobre todo a las mujeres que somos jefas de hogar, mantenerlas a raya y cumplir cada una de estas necesidades. Independientemente de las decisiones del gobierno, yo creo que el sistema privado ha ido tomando decisiones importantes. Lo que me preocupó ayer, y le voy a preguntar a los muchachos si ellos lo vieron o si nada más fui yo, me preocupó la posición de Copardón en el día de ayer. Sí, las supuestas 14 preguntas o posiciones ante el Sí, COVID-19. ante el COVID-19 y que los miembros de Copardón no van a pagar esos días que no se trabajen. No, ellos plantearon eso, pero hay un tema ante el Poder Ejecutivo y es que como en el discurso no se especificó esa parte, o sea, no se fue directo al punto, el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda deben de esclarecer ese punto, porque los argumentos que expresa Copardón, que es la Confederación Patronal de República Dominicana, que agrupa a todos los empresarios o a todos aquellos que tienen que pagar salarios, sencillamente lo que habla es de opciones bajo el código laboral que tienen, específicamente se van al artículo 55, para en caso de que haya una suspensión no pagar. Sin embargo, tomando en cuenta las medidas expresadas por el presidente, da a entender, porque no es explícito en ese sentido, que las exenciones, el periodo de gracia que concederá, el no anticipo y todas esas medidas, especialmente en el ámbito fiscal, tomadas por el gobierno, van en el sentido de que esa gente tiene que pagar por el servicio a uno le esté recibiendo porque no es por voluntad del ciudadano. Hay que tener eso y no claro. es una decisión personal, es una decisión colectiva que se ha tenido que tomar para prevenir la situación que estamos viviendo. Pero la noticia ayer cayó como un balde de agua fría en un momento en el que no se estaba esperando, porque no lo estaba diciendo una institución débil o pequeña, le estaba diciendo Copardón. Y esto se regó, señores, ustedes no se imaginan cómo ese parrafito de esos puntos se le hizo un capture y pasó por todos los grupos familiares, profesionales, las redes sociales, y eso hay que tomarlo en cuenta porque nosotros no nos vamos a ir a una cuarentena por una decisión personal ni por un problema familiar. Mire, usted sabe una cosa, usted recuerda que al principio de mi comentario yo hablé de eso. Sí. Yo me refería justamente a esa parte. Y es cierto lo que dice Cristian, que no es del todo preciso la parte donde el gobierno, el presidente no dice qué deben hacer las empresas. Ahora, el Estado va a pagar sin ningún problema. Y usted me dice, el Estado está obligado. Todo empresario, sea público o privado, está obligado a pagar. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí hay una fuerza laboral de la que ellos se hacen multimillonarios. Y cuando ellos obtienen más beneficios de la cuenta, ellos nos dan mejor salario a los empleados. Entonces, por un asunto de, yo no digo de conciencia, porque hay mucha de esa gente que no tienen conciencia. Los hay muy serios, los hay que han subido de la forma más sana posible, trabajando duramente. Hay mucha de esa gente que no subieron de la buena manera, respetando la ley. Han subido evadiendo impuestos. Han subido aprovechándose de circunstancias, desmontándose en olas. Entonces, yo creo que el gobierno tiene las formas para, de alguna manera, no obligarlo. Si usted quiere, no pague. Ahora, hay formas de a usted descontarle eso. Lo que pasa es que aquí hay un sistema que no protege al trabajador. Lo que pasa es que aquí hay un código que es garantista solamente para los empresarios. Y a la postre, aquí hay empresarios que se dan el lujo de tener gente dentro del Ministerio de Trabajo que se dedican más a proteger los intereses de los trabajadores, de los patronos, de los empresarios, que de los trabajadores. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Cuando el trabajador va allí, ya tiene incluso su... No, eso no es lo que le toca. Mire, tenga, lo que le toca es esto. Entonces, yo creo que este es el momento del gobierno actuar. Si hay 2 o 3 que no quieren hacer caso o no quieren ser solidarios en este momento de crisis,
Porque como dice Ana Mercy, esto no es un asunto de que el ciudadano quiere. No. Esto es un asunto de emergencia nacional. Entonces yo creo que es momento de aplicarle la ley a esos que no cumplan con el sistema solidario que ha pedido el presidente, porque sí ha puesto su paso adelante y ha dicho que el Estado sin ningún problema va a pagar. Y le va a resarcir de alguna manera parte de lo, no de lo que ellos pierdan, no es una cuestión de pérdida, es una cuestión de dejar de ganar. Y justamente, Uli, por de eso, dejar de ganar. justamente yo hago hice esa acotación y puse el tema que ya te había introducido, porque ayer hay gente que me preguntó directamente a nuestros teléfonos, mensajes, cuál es la disposición en beneficio de los pobres. Cuando tú haces una disposición para el empresariado, para una área del empresariado como es el sector hotelero, cuando hablas de las DGI que va a permitir una serie de cosas, la gente está esperando que tú le digas, y a la clase más deprimida le va a favorecer esto, o a los menos, a los más vulnerables, ponerlo en el punto claro, porque la gente de una vez dice, ¿y a mí qué me va a pasar? Pero incluso en esa misma locución, el presidente habla de que las empresas deben tomar las medidas del lugar de operar con el menor personal posible. Posible. ¿Qué es lo que está buscando con eso? Que haya menos posibilidad de que haya contagio. Señores, eso quizás no suceda tanto en el sector privado porque el empresario cuida muy bien su dinero, su inversión. Su inversión, o sea, más que su inversión, es su generar riqueza, la generación de riqueza, lo que le da el dinero, lo cuida muy bien. Entonces, mide mucho lo que es costos-beneficios. O sea, los empresarios aquí son máster en eso, son expertos en eso. Si ellos te pueden resolver con 2 personas, ellos no te contratan 5 ni 10 como lo hace el Estado. Ni que lo maten. Porque el Estado sencillamente tiene que buscar empleo para gente que sencillamente no está produciendo. Entonces, no estoy justificando las botellas. Lo que les quiero decir es que el Estado sí tiene un compromiso legal con la gente. Y por eso, en muchísimas ocasiones, cuando usted ve una oficina, por ejemplo, una dirección de contabilidad o de comunicación, financiera, porque, por ejemplo, la comunicación usted puede decir, no, 2 gentes pueden trabajar eso. Aquí hay oficinas del gobierno que tienen 2 gentes, literal, para eso, pagándole muy mal, por cierto, pagándole muy mal, que de hecho el sector público es el que mejor paga en el ámbito de la comunicación. Que se sepa. En el ámbito de la comunicación es el que mejor paga. Bueno. Porque subcontrata también, Uli, porque tiene a 2 gente, a ti y a mí, pero subcontrata a Cristian en una cámara, subcontrata a fulano en una edición. Exacto. O sea, por eso trabaja con 2 gente. Y figuras también, subcontrata figuras que le pueden hacer campañas publicitarias que en algún momento pueden surtir efectos positivos para institucionalmente hablando. Entonces, en ese orden, en cualquier departamento financiero de una oficina del Estado X, usted puede ver que 10 gente, 8 gente, cuando 2, 3 gentes nomás pueden hacer el trabajo. Pero bueno, ya eso tiene una explicación política, no financiera ni económica. En el caso de los empresarios, el hecho mismo de que ellos disminuyan el personal es un beneficio. ¿Por qué? Porque hay menos gente consumiendo electricidad, hay menos gente consumiendo luz, hay menos gente consumiendo materia prima que utilizan día a día, y que el 50% del personal pudiera estarse, de hecho, no es alternarse. O sea, si tenemos 100 personas trabajando en la empresa, bueno, vamos a poner 50 un día sí y 50 un día no, claro. Por ejemplo, y nunca van a estar confluyendo la gran cantidad de gente que tiene la empresa. O sea, no se trata de que usted le dé vacaciones a la gente, que pueden decir, no, le vamos a dar vacaciones y vamos a dejar de producir. No hay necesidad de dejar de producir. Ojo, ya lo decía, aquí hay empresarios que tienen los cocos bien puestos y la conciencia se les fue de vacaciones. No es que dejen de producir, es que sencillamente administren. Un buen departamento de recursos humanos optimiza los recursos, no solamente económicos, sino humanos. De manera que nadie se llame a engaño. Aquí no hay, el presidente no le ha dicho que den vacaciones colectivas. Ojo, el presidente lo que le ha dicho a los empresarios es
que sean buenos administradores y que sean eficientes a la hora de tomar las decisiones para que no perjudiquen a las personas y que no perjudiquen a las empresas. Lo dice Ulises en el sentido también de que en muchos trabajos, sobre todo en el sector público, la gente trabaja muy unida. Sí. Por ejemplo, los periodistas en las redacciones de periódicos deben estar al grito, ahí no puede estornudar Contiguos. absolutamente nadie. Hay algunos que han tomado la medida de... Por ejemplo, en el caso de nosotros, que lo tenemos por departamento, mira cómo yo me asusto. En el caso, salud, Cristian, en el caso de nosotros que estamos trabajando por departamentos, por ejemplo, en este estudio está Despierta RD, nuestra redacción está en otro sitio, igual pasa con la gente de nuestros hermanos de Telemicro y Digital 15. Nosotros tenemos, y eso ayer a mí me pareció un acto sumamente responsable de esta empresa. A la hora que nosotros llegamos aquí, entiéndase, entre 5 y 5 y media de la mañana, aquí nadie pasa por la puerta principal sin recibir el termómetro, que hoy siempre tenemos un tema antes de comenzar nuestro programa, hoy era cuánto dio cada quien en temperatura. Desde inmediatamente se conoció el coronavirus, nosotros por cualquier lugar de mucha caminar y de mucho paso, pues nosotros tenemos gel para limpiar las manos. Aquí nadie abre desde ayer con las huellas, todos estábamos registrados como empleados por las huellas. Desde el día nosotros utilizamos ahora todos un carnet que nos evita este roce con ciertas puertas para pasar. Es que cada quien debe tomar sus medidas. Yo tengo lo que va de semana, que va de esta semana, yo no he trabajado más que aquí. Todo el trabajo que yo hago, lo hago desde mi casa, porque yo tengo una condición desde que nací de asma, y mi asma en un momento se volvió crónica. ¿Cuál es mi deber? Aislarme, porque cualquier cosa puede hacerme más daño que a cualquier otro paciente. Entonces, cada quien debe comenzar a tomar esas medidas. Lo pueden hacer en el trabajo. Aquí hay mucha gente. Yo conozco una tienda que ayer me llené de mucha satisfacción de una emprendedora, que ella dijo, trasladé mis máquinas a mi casa y desde aquí vamos a seguir dándole el servicio a quien lo necesite y nos reincorporaremos después todos a trabajar. Y quizá usted dice que a un emprendedor, que es sumamente difícil la vida del emprendedor en República Dominicana, puede llevarse sus máquinas a su casa, pero hay empresas que no, entonces vamos a turnarnos ese tipo de cosas para poder. Carlitos hizo una mascarilla por Cristian ya. Mira, vamos a turnarnos ese tipo de trabajo. Ayer cuando yo entré, Cristian, para que tomes la palabra, o sea, se empezó a tomar la temperatura más o menos como a las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana. Sí. Ya yo di 32.5 a esa hora. A esa hora. Cuando yo llegué hoy di 32.2. Yo estoy desde ayer en 31. Yo igual. No, porque lo tuyo es otra cosa. Miren. Sí, y Erin está mucho más. Miren cómo cambian los temas de nosotros. Miren, yo quiero hablar sobre un poco de coronavirus y un poco de Odebrecht. Coronavirus en la esfera global de Odebrecht, que mientras el coronavirus nos llama la atención y que la merece, es una atención merecida, ahí está otros temas que sencillamente hay que prestarle también su debida atención. En el caso del coronavirus, miren, yo sostengo la teoría que estamos en un momento de la historia del mundo, no República Dominicana únicamente, del mundo, de transición. Y como estamos en un proceso de transición en el mundo, eso ha dado a cabo, o el coronavirus se ha convertido en el escenario perfecto para abocarse por muchas vías hacia lo digital, más aún de lo que se ha vivido ahora. Por ejemplo, muchas empresas han determinado, antes incluso de lo vivido ayer o de lo sugerido ayer por el Poder Ejecutivo, de enviar a sus casas a las personas que sencillamente pueden trabajar desde sus hogares, abocándose especialmente por lo digital, que pueden hacer conferencias por videollamadas, entre otras cosas, que podrían evitar el contacto directo entre uno y otro y a su vez el contagio de este coronavirus. Bueno, sobre eso, yo entiendo que tomando en cuenta este punto que vivimos hoy día, sería el escenario perfecto, o es
el escenario perfecto para que muchos empresarios, muchos grandes constructores y demás favorezcan o inicien un proceso de trabajo desde casa y de cambio en el modelo económico mundial. Evidentemente estamos ante una recesión, ya hay economías sumamente ralentizadas dado la inmovilidad de la población mundial para evitar precisamente este contagio, y eso a su vez ha traído una recomposición para mantener las ganancias del sector empresarial, no únicamente en República Dominicana, en todo el mundo, y así evitar que ese proceso de ralentización se sostenga o se mantenga en el tiempo. Algunos países han tomado medidas, por ejemplo, de mayor gasto, estimular el gasto público para que el sector privado no se vea afectado. Es decir, el gobierno construye una carretera, entonces el constructor privado ya no se ve afectado por esta situación, para poner un ejemplo. Eso que se ve provocará que en los próximos 5 años a más tardar, en el mundo haya una buena cantidad de personas, mucho más de lo que hoy día lo hacen, que trabajen desde sus hogares con el empuje de las empresas, que hasta ahora no se había vivido. Casi siempre esto era propiciado por trabajadores, especialmente los denominados freelancers, que tenían o entendían que por esa vía podían obtener un mejor beneficio. Ahora son las empresas las que motivarán que la economía sea movilizada desde su casa, porque, como decía Ulises, con esto se ahorra la necesidad de un local físico o de locales grandes. Se reduce la necesidad o la afección, en este caso del coronavirus, pero también de otras tantas enfermedades. No hay excusas, en muchos casos, para trabajar fuera de horario. Será un argumento que utilizarán, lo verán a futuro y se acordarán de mí. ¿Estarán los empresarios propiciando además, o eso respaldará, será un fortalecimiento para el proceso de disminución de la contaminación mundial en este tiempo en el que el mundo prácticamente se ha recogido, se ha contraído? La contaminación, la emisión de gases de dióxido de carbono han bajado en más de la mitad de lo que el mundo había vivido antes de este proceso. Las fábricas del mundo, como son China e India, han tenido una reducción significativa en la producción. Los Estados Unidos también. La movilidad de las calles en vehículos también. Y eso representa, sin lugar a dudas, un cambio en el paradigma, en las cosas como ocurren en el mundo. Tome nota con eso, que más a futuro lo verá. Miren, el otro tema que quería tratar brevemente es sobre la construcción de Punta Catalina. Ustedes saben bien que se supone Punta Catalina debía ser inaugurada ayer o antes de ayer. Naturalmente, con este proceso de suspensión de inauguraciones y de actividades públicas de parte del gobierno, eso ha motivado a que Punta Catalina junto a otras instituciones no sean inauguradas. Sin embargo, el proceso legal y el proceso que se seguía por esta constructora consorciada en este caso para la realización de Punta Catalina, de Odebrecht, Tecnimont y la dominicana Grupo Estrella, tenían a su vez el propósito o la obligación de entregar esa obra independientemente de las circunstancias. Eso había provocado que hubiese un sobrecosto de lo que en principio se planteó. El contrato firmado originalmente rondaba los 1.950 millones de dólares. Sin embargo, esa cifra se elevó casi a 2.300 millones con algunas enmiendas que les fueron realizadas. Además de eso, hay una sentencia ya y obedece, o más bien, un acuerdo que obliga al Estado Dominicano, además de esos 2.300 millones aproximadamente que ha pagado por la planta, si usted le quiere sumar los intereses por los préstamos que ha tomado para poder pagar esos 2.300 millones de dólares, que llevaría casi a 2.500 millones de dólares el costo de la planta, a eso se le suma un monto de 395.5 millones de dólares. Es decir, que con todo esto, la planta Punta Catalina llegaría casi a 2.900 millones
de dólares, que supera casi 1.000 millones la cifra contratada, la cifra inicial. Ya usted sabe por dónde va. Y esto porque Odebrecht reclamaba el pago de 973 millones de dólares en un arbitraje internacional por supuestamente haber modificaciones en el proyecto que no estaban contempladas. Sin embargo, ese mismo contrato que se firmó con Odebrecht en ese momento tenía contemplado, y aquí tengo la información, de un estrente por cada día de retraso en la entrega de la obra de 220.000 dólares. Eso nunca el Estado Dominicano se interesó en hacerlo cumplir. Si hubiese sido así, con el retraso de más de un año que tiene la planta, hace tiempo que la República Dominicana hubiese podido tener mucho más dinero, escuche bien, 220.000 dólares por día debía pagar Odebrecht o el consorcio Odebrecht, Tecnimont, Grupo Estrella, al Estado Dominicano por el retraso de la obra. Nada de eso se ha cumplido. ¿Usted sabe cuánto se supone que pagó a plazos y sin intereses el Grupo Odebrecht a República Dominicana por los sobornos dados? Apenas 184 millones de dólares. El doble de lo que supuestamente había entregado, que eran 92 millones de dólares distribuidos en sobornos. Usted sabe, solamente con esto, y mírelo aquí, no me lo estoy inventando yo, solamente con esto, ¿cuánto recibe Odebrecht? Más del doble de lo que en ese momento, aquí está la información, de lo que en ese momento tuvo que pagar por conceptos de soborno. Entonces, ya ustedes ven cómo la ineficiencia de unos grupos obligan o permiten que empresas extranjeras sigan beneficiándose y exprimiendo al Estado a ese punto. ¿Cómo? Casi 3.000 millones de dólares terminó costando Punta Catalina y aún no ha sido inaugurada. No, pero eso no es ineficiencia de un grupo, Cristian, no comparto contigo. Porque esos que están ahí son beneficiados, son amiguitos todos. Bueno, Tienen cómo llegar para saber dónde están fallando, quién debe pagarle, si está afectando al Estado Dominicano. ¿Por qué no entonces ir directamente? El tema es que Eso es estafa, aquí y donde sea. en lo que el hacha va y viene, ya nosotros tenemos cerca de 1.000 millones de dólares abajo. Como pueblo. Y ellos demandándonos Como allá. pueblo, con una demanda ahí vigente, y no podemos ejecutar un estrente de 220.000 dólares. Mañana seguimos, Cristian, con este tema de la interesantísimo de Punta Catalina. Nos vamos a los periódicos, por favor. Ahí tenemos el Diario Libre de hoy, justamente de este 18 de marzo del año 2020. En su titular principal, el Diario Libre nos presenta: el país se cierra contra el COVID-19 y toma medidas para detener su avance. Se declarará el estado de emergencia. Hoy el Senado va a sesionar, justamente no sesiona los miércoles, pero hará una sesión extraordinaria para aprobarle ese estado de emergencia que ha pedido el presidente de la República. El Banco Central y Hacienda informarán hoy las medidas económicas a tomar. Ojalá tomen en cuenta lo que traía a colación Ana Mercy de la situación de Copardón. El estado de emergencia, es bueno que se sepa, que le permite al gobierno utilizar los fondos presupuestados para una institución X, utilizarlo para la institución que entiende. O sea, exacto, el presupuesto queda anulado temporalmente. Hay esa discreción. Se suspenden las clases y se prohíben las actividades públicas. La gente en la calle se recoge ante el coronavirus. Mucha ausencia de gente, cero tapones. El gobierno de Odebrecht resuelve disputa de PC, Punta Catalina. El gobierno y Odebrecht lo resuelven. Bueno, señores, estas y otras informaciones, ahí está el especial de Viva del día de hoy. Recarga y rompe. Recarga en línea en vivarecarga.com. El especial de Viva de este día. Pasamos a otro periódico. El periódico El Día, plantas de la isla. 3 plantas no conocidas fueron identificadas. Juntas municipales a punto de concluir cómputo provisional. La Junta Central Electoral espera hoy que concluya en todas las demarcaciones. Danilo anuncia dura cuarentena, cierra fronteras con el mundo.
Medina dispone paquete de medidas preventivas por el COVID-19. Considera alerta es la más grave en décadas. El periódico El Día trae las principales medidas anunciadas por el presidente Medina para evitar propagación del COVID-19. Odebrecht gana arbitraje por Punta Catalina. Cobrará 395 millones adicionales, alegando obras no estipuladas originalmente. La central termoeléctrica terminará costando 2.340 millones. Con agua y con leche. Estas son las principales informaciones del matutino El Día. Veamos qué tiene. El Caribe dice que República Dominicana cierra fronteras y prohíbe mercados y eventos por COVID-19. Además, pedirá declarar la emergencia nacional. Salud. Salud. Recomienda limitar contactos sociales. Las clases están suspendidas hasta el 13 de abril. Señora, que me están haciendo bullying, ¿eh? No, no te estamos haciendo bullying, te estamos dando espacio. Medidas de precaución. Medidas de precaución. Establece régimen especial para empresas y gobierno. Todo eso fue en el discurso del presidente de esta noche, bueno, de anoche. La Junta Central Electoral deja abierta campaña para comicios de mayo. El gobierno acuerda pagar 395 millones a Odebrecht. Escuela Fe y Alegría cambia vidas en el Batey y Lechería. Con esta información concluye lo que trae el periódico El Caribe en este día. Veamos. El Nuevo Diario de la Fecha también nos trae como titular principal, pienso que es uno de los mejores titulares que ha traído los periódicos en el día de hoy. El gobierno anuncia medidas por virus. Cierra. RD. Aire, mar y tierra. O sea, yo creo que ese titular resume también la decisión del Ejecutivo en el día de ayer. Y la foto principal muestra al ingeniero Pepín, de verdad, que es el ministro de Obras Públicas, la puesta en servicio del tramo B de la circunvalación Juan Bosch O de Santo Domingo, la reconstruida carretera Navarrete-Puerto Plata, que comunica Santiago con Puerto Plata, y otras obras en Montecristi, San Juan de la Maguana y La Vega. Como dije, Ramón Pepín estuvo al frente de cada uno de los actos de la entrega. Fueron varias obras que debieron inaugurarse y que el presidente atrasó, o sea, por lo que sabemos, claro. Por lo que sabemos, aparte de las elecciones que se habían suspendido todas. Entonces, Ramón Pepín, ministro de Obras Públicas, inauguró simultáneamente esas obras en el día de ayer, a los fines de que la población pueda tener acceso a su uso. Repetimos, la circunvalación, la parte B de la circunvalación, Juan Bosch Santo Domingo, la carretera Navarrete-Puerto Plata, Santiago con Puerto Plata, que une Santiago con Puerto Plata, obras en Montecristi, San Juan de la Maguana y La Vega. Así es que varios pájaros matados de un tiro. De entrada, el gobierno y Odebrecht se acuerdan reducir 395.5 para finalizar Catalina. El opositor PRM sigue liderando los resultados electorales que alcanza ya el 90%, o sea, los resultados. El escrutinio. El escrutinio. En el mundo, China dice haber desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus. Ojalá que eso no se quede ahí. De entrada, las autoridades decomisan 700 paquetes de drogas y arrestan a 11 personas. Eso fue en Nigua, San Cristóbal. Atención, Lorenzo Báez. Lorenzo, ese es santo. No, porque él pertenece a esa parte. Sí, él se enteró, no te preocupes. ¿Él se enteró? No tenía que mencionarlo, déjalo ahí. No lo sabía. Lo etiquetó Lisa. Atención, Lorenzo Báez. Carlito, dile al señor director que nos permita despedir desde aquí los periódicos. Castaño Guzmán, tope de gastos de los candidatos. Miren cómo trabajamos hoy. Comicios de mayo supera los 2.500 millones de la Junta Central. La Junta Central abre la campaña, proclama las elecciones presidenciales y congresuales. Y bajando al piso,
hay que decir... Cristian está en aislamiento. Exacto, lo Aislamiento. pusimos en Lo cuarentena. pusimos en porque cuarentena. Él tiene una pituita. Una pituita. Un moquillo. Un moquillo Mi típica pituita que no me ha que llegado nos en estos tiene- días, que pero nos llegó. tiene Mira qué vaina. en para a todos. Señores, Así se dice, Junior, en sí, para. en para. nos tienen sí. para. Entonces, Cristian en paranoia Cristian para los que no estornudó. saben. Cristian estornudó. Paranoia para los que no saben. ¿Cristian qué? Cristian estornudó y el coordinador, yo voy a subir esa foto, se tapó la boca, No, se puso guantes y todos los camarógrafos se quitaron. Los cimientos... No, deja eso ahí, Ulises. Mírala ahí. Ahora a la pausa. Los cimientos del edificio retumbaron. Señores, nos vamos a la pausa.